Perdón, Nos desconectamos, creo. no, yo lo desconecté, mil disculpas. Mil disculpas. Profe ha puesto en mute su micrófono, no lo Sí, escuchamos. sí, ya. Mil disculpas, yo desconecté todo. Discúlpenme, chicos, por favor. Lo estoy admitiendo nuevamente, ¿eh? Para que puedan ingresar. Ok. Ojalá que estemos todos los que hemos estado al principio. Juan Carlos Ruiz, Verónica Gutiérrez, a ver, Cintia Escalante, ok, ya. Ok, creo que ya estamos todos. Amparo, Cintia, Edwin, Lenny, Jimmy, Joaquín, a ver, estoy emitiendo. Juan Carlos Lupuche, Juan Carlos Ruiz, Kiara, Marcos, María Lisa, Verónica, el Jimmy Joaquín que recién acabo de admitir. Ok, mil disculpas, lo que pasó fue que yo desconecté de manera casual la presentación. Mil disculpas por ello. Continuemos con la lectura en el tema del principio de interés asegurable. Eh, nos quedamos en, según lo anterior, es claro pues que una compañía de seguros no debe admitir seguros en los cuales no exista un interés asegurable en el mismo momento de la contratación. Es importante resaltar claramente la diferencia entre el seguro y la apuesta. El primero destruye la incertidumbre, mientras que el segundo la crea. El juego representa un dolor o un placer, pero sin satisfacer necesidad económica alguna. El seguro, en cambio, es un medio social con una gran misión económica y humana. Entre otras diferencias, podemos observar las siguientes. Un contrato de seguro tiene fuerza legal, la apuesta no la tiene. Las dos partes del contrato de seguro deben observar la máxima buena fe. Tal condición no existe en la apuesta. La suma pagada en un contrato de seguro representa la pérdida real sufrida. Al que gana una apuesta se le devuelve la cantidad apostada más su ganancia. Un suceso asegurado puede no suceder nunca. Una apuesta se refiere a un acontecimiento que ha de tener lugar en una fecha futura determinada. Ninguna de las dos partes en un contrato de seguro desea que ocurra el suceso asegurado, ya que ninguna lo beneficia. El vencedor de una apuesta siempre sale ganando. En un contrato de seguro, el suceso asegurado puede causar diversos grados de pérdida o daño. En una apuesta se pierde o se gana. Continuemos con los principios del seguro. Principio de subrogación. Es una consecuencia del principio de indemnización que faculta al asegurador, una vez que ha indemnizado una pérdida cubierta por la póliza, a recuperar de las terceras personas responsables, en caso de haberlas, poder recuperar la mayor cantidad posible de lo que ha pagado al cliente. Principio de la causa adecuada. Se ha incorporado este principio a fin de, para pagar un siniestro, la compañía de seguros aplique la causa próxima, debiendo encontrar la causa que desencadene una serie de eventos que nos lleve al siniestro y no la causa inmediata, el suceso que causa el siniestro. Quisiera acá ampliar e ingresar en un PDF que se lo voy a hacer llegar, pero quisiera compartir con ustedes porque este tema de la causa adecuada es importante y en sí todos los principios jurídicos. Yo se los voy a hacer llegar, pero quisiera leer con ustedes el tema de la causa próxima, ¿ya? Un ratito, por favor.
ver. Vamos a ver. Causa próxima. Principios jurídicos del seguro. Este es un análisis de un abogado que es arequipeño, Alonso Núñez del Prado, un gran estudioso de los seguros acá en el Perú. Vamos a leer lo que dice en respecto a lo que es la doctrina de la causa adecuada. Ok. La gente involucrada en un desastre dispondrá de alguna compensación si hubiera adquirido una póliza de seguro, pero ¿cómo decide un asegurador si paga una indemnización? ¿Cómo es que el tenedor de una póliza puede saber si su reclamo por la pérdida sufrida tendrá cobertura? El principio que nos guía para esto es un principio legal conocido como la doctrina de la causa adecuada, artículo 1985 del Código Civil del Perú, que es llamado de la causa próxima en el derecho anglosajón. Algunos autores han tratado de establecer diferencias, pero en el fondo, en verdad, son muy similares. Podríamos decir que es un acto del que resulta un daño como consecuencia lógica, directa, ininterrumpida, y sin el que éste no hubiera ocurrido. Causa adecuada o próxima es la principal causa de un daño, no necesariamente la más cercana en el espacio o el tiempo, sino la primera que pone en movimiento una secuencia de eventos que resultan en el daño. Produce consecuencias concretas y previsibles sin la intervención de otra causa imprevisible o independiente. Se le conoce también como la causa legal. Para ayudar a determinar la causa próxima de un daño por negligencia u otro caso de responsabilidad civil extracontractual, las Cortes en los Estados Unidos han ideado la regla del excepto por o sine qua non, que evalúa si un daño no hubiera ocurrido, salvo por el acto negligente del demandado. Encontrar que un daño no hubiera ocurrido sin el acto de éste establece que el acto u omisión específico es la causa próxima del daño, pero no necesariamente determina responsabilidad, ya que otros factores podrían haber influido en las acciones que lo generaron. Algunas jurisdicciones americanas aplican la fórmula del factor sustancial para determinar la causa próxima. Esta regla evalúa si la conducta del demandado fue un factor sustancial al producirse el daño. Si el acto fue un factor sustancial en la producción del daño, el demandado será responsable a menos que encuentre argumentos suficientes para rebatir el reclamo. En el derecho estadounidense, una causa próxima es un evento suficientemente relacionado con un daño legalmente reconocible para ser considerado su causa. Hay dos tipos de causa: real, próxima o legal. La causa real es determinada por el test but-for, prueba de excepto por, salvo por o sine qua non. Excepto por la acción, el resultado no hubiera ocurrido. Por ejemplo, si no hubiera pasado el semáforo en rojo, la colisión no hubiera ocurrido. Para que un acto cause un daño, ambas pruebas deben pasarse. La causa próxima es una limitación legal de la causa real. Hay pocas circunstancias donde la prueba excepto por o sine qua non no funciona. Los principales ejemplos son causas concurrentes. Cuando dos actos negligentes separados se combinan para causar un daño a un tercero, cada actor es responsable, aun cuando el daño no hubiera ocurrido sin la negligencia del otro actor. Por ejemplo, si un obrero de construcción negligentemente deja abierta una tapa de alcantarilla y un conductor atropella a un peatón haciéndolo caer en el hueco, ambos son igualmente responsables por el daño causado. Causas suficientes combinadas. Cuando el daño resulte de dos actos negligentes separados, cualquiera de los cuales hubiera sido suficiente para causarlo, ambos actores son responsables. Por ejemplo, dos grupos de campistas dejan en diferentes partes del bosque sus fogatas encendidas. Ustedes saben que están las hojas secas, causan un incendio y el daño hubiera sido similar en cualquiera de los dos casos. Los dos son responsables por el total. Un caso conocido en la jurisprudencia de los Estados Unidos es Corey versus Harvener.
En los Estados Unidos, la regla de Summers versus Tice sostiene que cuando dos partes son igualmente negligentes, pero solo una causa el daño a una tercera persona, la carga de la prueba, o sea, quien tiene que determinar que no es responsable, pasa a las partes negligentes, quienes tienen que demostrar que no lo causaron. Así tenemos el caso de dos cazadores que dispararon sus escopetas en la dirección de su guía y un perdigón le impactó en el ojo. Como era imposible determinar cuál de ellos causó el daño, la Corte encontró responsables a los dos. Hay unos problemas con esta prueba. Como la causalidad de excepto por es fácil de demostrar y no asigna culpabilidad, si no hubiera sido por la lluvia no hubiera chocado tu auto, la lluvia no es moral ni legalmente culpable, pero sí es una causa. Hay una segunda prueba para determinar si un acto suficientemente cercano produce una cadena de eventos que causen el daño para ser legalmente culpable por este. Esta prueba es conocida como la causa próxima. Hay varias teorías que compiten respecto a la causa próxima. A, previsible. La prueba más común de causa próxima en el sistema legal estadounidense es lo previsible. Determina si el daño que resulta de un acto fue razonablemente previsible. Esta prueba es usada en la mayor parte de los casos en relación al tipo de daño. Es previsible que lanzando una pelota de béisbol a alguien puede causarle un daño externo, pero habría causa próxima si en el mismo caso la pelota no va a quien se la lanzó e impacta en un objeto pesado que estaba en una repisa posterior que cae y causa el daño. Esta es también conocida como la regla en retrospectiva a posteriori. B. Causalidad directa. La causalidad directa es una prueba menor que se centra solo en el concepto metafísico. La confianza en la causalidad directa es que no hay causas que intervienen entre el acto y el resultado dañoso. Una causa que interviene tiene varios requisitos. Debe ser independiente del acto original, ser un acto humano voluntario o un evento natural anómalo. Y tres, que ocurra entre el acto original y el daño. La causalidad directa es la única teoría enfocada solo en la causalidad y no tiene en cuenta la culpabilidad del actor original. C. Aumento del riesgo y la relación causal. El demandante debe demostrar que la acción del demandado incrementó el riesgo de que ocurra el daño sufrido por el demandante. Si la acción fuera repetida, la posibilidad del daño se hubiera incrementado correspondientemente. Esto es también llamado riesgo previsible. Daño dentro del riesgo. La prueba del daño dentro del riesgo determina si la víctima estaba entre la clase de personas que podían previsiblemente ser dañadas y si el daño era presumible dentro de esa clase de riesgos. Esta es la más estricta prueba de causalidad hecha conocida por Benjamín Cardoso en Palsgraf versus Long Island Railroad, bajo las leyes del estado de Nueva York. El primer elemento de la prueba es si la persona afectada es de la clase que puede ser considerada como puesta a riesgo de ser dañada por la acción. Por ejemplo, un peatón, como esperado usuario de veredas, está entre la clase de personas puestas a riesgo al conducir por la vereda, mientras no lo está un conductor que es distraído por otro que también conducía por la vereda y consecuentemente choca con un poste. El segundo punto de la prueba es si el tipo de daño estaba en la clase de los esperados. Dar una arma cargada a un niño incrementa el riesgo de que alguien sea herido. Si el niño deja caer el arma y rompe el pie de alguien, la prueba del daño dentro del riesgo falla, ya que la fractura no era el tipo de daño anticipado o lo que se esperaba. La prueba del daño dentro del riesgo ya no es muy usada fuera de Nueva York cuando así ocurre. Solo lo es para determinar la clase de persona afectada y no para el tipo de daño. La principal crítica de esta prueba es que está principalmente relacionada con la culpabilidad antes que con la causalidad real. E. La regla de riesgo. Referida por los periodistas del segundo 1975 y tercer 1997 Tratado sobre la Ley de Responsabilidad Civil Extracontractual como la prueba del ámbito de riesgo. El término regla de riesgo fue acuñado por el profesor de Harvard, Robert Keaton. La regla es que la responsabilidad de un actor está limitada a los daños físicos que resulten del riesgo que hizo el actor conducirse equivocadamente. Así la pregunta operativa es, ¿cuáles fueron los riesgos específicos que hicieron al actor conducirse negligentemente? Si el daño sufrido no está entre esos riesgos, no puede haber recupero. Dos ejemplos ilustrarán este principio. El clásico ejemplo, y que ya hemos mencionado, es el del padre que da a su hija un arma cargada y que ella deja caer en el pie del demandante, causándole el daño.
El demandante arguyó que era negligente dar a una niña un arma cargada y que esto causó el daño, pero este falla, porque no fue resultado de riesgo lo que produjo la conducta negligente. Hubiera sido que la niña accidentalmente disparara el arma. El daño sufrido pudo resultar de que recibiera un arma descargada. Otro ejemplo, conocido por los estudiantes de derecho estadounidenses, es del propietario de una tienda que almacena veneno para ratas encima de la parrilla de su pequeño comedor. La historia es que a la hora del almuerzo, la lata explotó hiriendo al cocinero, quien no pudo recuperarse y demandó al propietario por negligencia. Guardar veneno para ratas encima de la parrilla era negligente, porque el cocinero podía confundirlo y usarlo como ingrediente en una olla. La explosión del recipiente y su siguiente daño no fue la que hizo riesgoso el lugar donde se guardó. La objeción más obvia a esta alternativa es que exige que a las Cortes considerar una infinidad de posibles situaciones hipotéticas. No solo puede llevar a un ejercicio de futilidad, sino que la alternativa carece de un mínimo de precisión tal que las partes puedan estar en capacidad de predecir resultados en un litigio. No obstante, la naturaleza compleja de esta y otras preguntas relativas a la causa legal o próxima, este fluido estándar puede ser motivo del mal uso en los juicios por los demandantes o demandados en sus intentos de vindicar sus propias filosofías relacionadas a la responsabilidad civil extracontractual. Ok, acá vamos a continuar con la lectura de nuestro recurso. Esto que les he leído se los voy a alcanzar, ¿ya? Vía PDF, ahora más tarde. Ok, seguimos con los principios. Principios de contribución. Según este principio, en caso de que una misma materia asegurada tuviera otros seguros, la pérdida total debe ser compartida por los otros aseguradores en proporción a los capitales asegurados que tengan las demás compañías de seguros. Principios de que las estipulaciones insertas en la póliza se interpretan en caso de duda a favor del asegurado. Son los fundamentos doctrinarios que se basan en la actividad aseguradora y son las más normas que rigen las relaciones entre el asegurador y el asegurado. Como les expliqué, no sé si al principio, las compañías de seguros son las que establecen, ¿no? Diseñan las pólizas, hacen el diseño de los condicionados, las condiciones generales, las condiciones particulares, las cláusulas específicas, ¿no? Las garantías, los deducibles. Entonces, son ellos quienes tienen el conocimiento por ser los expertos, ¿no? Por eso es sumamente importante que todo asegurado tenga el derecho y acuda a su asesor y corredor de seguros. Y el deber del corredor de seguros es asesorar de manera efectiva a su cliente con el conocimiento pleno de todos los artículos que vende o que se venden en el seguro. Artículos me refiero a pólizas, a condiciones especiales, a cláusulas especiales, ¿no? A tipos de deducibles, exclusiones, que es lo más importante. Lamentablemente, muchos corredores, al momento de vender un seguro, le dicen la parte bonita del seguro, ¿no? ¿Qué es lo que le va a cubrir? Pero obvian, ¿no? Las exclusiones. Y justo en el momento del siniestro es que se van a ver en apuros, pues van a tener que explicarle al cliente en ese mal momento cuáles eran las exclusiones que tenía el seguro que contrató. Lamentablemente, muchos clientes piensan que al tomar un seguro están coberturados contra todo, y no es así, porque ya les expliqué, hay dos tipos de modalidad de seguro, ¿no? Que es a todo riesgo y a riesgos nombrados. A todo riesgo te cubro todo, pero también hay algunas exclusiones en las cuales no te voy a cubrir. Y a riesgo nombrado te cubro solamente lo que te estoy nombrando. Te voy a cubrir A, B y C, pero no tienes cobertura para D, F, G, H, I, ¿no? Entonces, esas son las diferencias, ¿ya? Por eso tenemos que aprender a asesorar bien a nuestro cliente. Y el cliente, por esa simetría de la información que les estoy explicando, siempre va a necesitar el apoyo de un corredor de seguros. Inclusive, cuando compren cosas al banco, también ustedes pueden pedir, ok, un momento, ¿no? Tú me estás pidiendo banco una póliza. Yo tengo mi corredor de seguros que me emite mis pólizas e inclusive ese costo va a ser mucho más barato. ¿Por qué? Porque los bancos lamentablemente te extienden un seguro por 3 o 4 años, ¿no? Con la compañía de seguros que ellos trabajan y la suma asegurada no baja en cada vigencia,
sea, te siguen cobrando la misma prima, o sea, es oneroso para el asegurado. En cambio, tú con tu corredor, el corredor te va a asesorar y te va a decir, sí, ok, puedes tomar una póliza, el banco no te puede obligar. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo con una de las eh, indicaciones que pide el banco, ¿no? Que tienes que tener un seguro. Entonces, tu corredor de seguros te irá o tomará de inicio la suma asegurada correspondiente, por ejemplo, si te has comprado un carro financiado, y entonces argumentará que cada año, pues, el valor de ese vehículo se va a ir devaluando, ¿ya? ¿Ok? Continuamos. Seguro de daños a la propiedad. Las propiedades están expuestas a una amplia gama de riesgos como incendio, robo, riesgos del mar, actos de la naturaleza, por las personas, y dichos riesgos pueden ser accidentales, por negligencia, hechos fraudulentos o maliciosos, etcétera, y así seguirán surgiendo nuevos riesgos con el progreso técnico y tecnológico. En la página 16 de recurso de lectura, imagino que ustedes ya la han bajado a su máquina, a su PC o a su laptop. Pueden ver ahí una laminita donde está, indica daños a la propiedad, se bifurca en dos, marítimos y no marítimos. Los marítimos se bifurcan a la vez en transporte marítimo y cascos a su vez se bifurca en pesquero y transoceánico. Los no marítimos, que vienen a ser incendio, robo, deshonestidad, ramos técnicos, aviación, animales, lucro cesante, vehículos, transporte terrestre, ¿no? Son los bifurcados de no marítimos, y en ramos técnicos se bifurcan a su vez en rotura de maquinarias, CAR, Construction All Risk, que este es un seguro que tiene que ver todo lo relacionado con la construcción, EAR, Erection All Risk, también relacionado con la construcción, equipo electrónico o EE, TREC, todo riesgo para equipo de contratistas, o llamado también el seguro de maquinaria amarilla, porque todas las máquinas, casi todas, están pintadas de amarillo en este seguro. Dentro de esta clasificación están los seguros de incendio, robo, transportes, cascos, vehículos, deshonestidad, 3D, aviación, ingeniería y otros ramos que se tratarán en detalle más adelante. Seguro de daños al patrimonio. Como ejemplo, se pueden citar la responsabilidad civil, lucro cesante, cartas, fianzas y cauciones. La lámina que se encuentra en la página 17, ¿no? Daños al patrimonio, se bifurca en tres, que es responsabilidad civil, lucro cesante, cauciones y carta fianza. La responsabilidad civil se bifurca a su vez en 1, 2, 3, 4, 5, 6, RC extracontractual, RC contractual, RC patronal, RC de productos, RC profesional, RC de errores u omisiones. La RC extracontractual es aquella pues, RC que está pues, sujeta, que vive en el ambiente, ¿no? Que, por ejemplo, es la que se utiliza en la póliza vehicular. Es una RC frente a terceros, que no está sujeta a la firma de ningún contrato. En cambio, en la RC contractual sí está de por medio un contrato que se ha firmado. En la RC patronal es básicamente la responsabilidad civil que tiene el patrón frente a sus empleados o trabajadores. La RC de productos es aquello que se refiere a los daños que puede causar los productos que nosotros fabricamos o vendemos, ¿no? La RC profesional es relacionado con la labor que tú efectúas, por ejemplo, un abogado, o un doctor, ¿no? Practicando la medicina, puede cometer algún error, ¿no? Y una mala praxis, y puede recurrir a su póliza de RC profesional. En la RC de errores u omisiones, también es una póliza dirigida mayormente a empresas o a las decisiones que tomen los gerentes, ¿no? La plana gerencial de una empresa, ¿no? Que puede llevar o conllevar a una mala decisión económica y financiera y por tanto perjudicar a la empresa. En lucro cesante tenemos lo que ampara el lucro cesante, que son los gastos fijos, la utilidad neta y al final gastos fijos más la utilidad neta. En cauciones y cartas fianzas tenemos contratos, aduanas y el funcionamiento de estos. Seguro de daños a las personas. En esta categoría están los seguros de salud, vida e invalidez. Daños a las personas, esto está en la página 18, está la lámina, se bifurca en tres: vida, salud e invalidez.
Vida tiene muerte y sobrevivencia. En muerte es accidental, natural y enfermedad. En sobrevivencia es previsional y una renta vitalicia. En lo que es muerte natural es colectivo e individual, y en colectivo tiene obligatorio y participacionista. En obligatorio está la ley 4916, la ley de desgravamen, y en participación es temporal. En individual tenemos la vida entera, vida temporal, vida total. En lo que es salud tenemos enfermedad, maternidad y accidente. En invalidez tenemos permanente y temporal, y en lo que es permanente tenemos total y parcial. Criterios de asegurabilidad. Los criterios de asegurabilidad son un gran número de posiciones homogéneas y similares. La posible pérdida debe ser definida y mesurable, o sea, tiene que ser cuantificable. La pérdida debe ser por causas accidentales y o fortuitas. La probable pérdida debe ser significativa. Perdón, un ratito, por favor. Ok. Estos criterios también deben contemplar técnicas de control. Deducibles, franquicias, exposición catastrófica mínima, factibilidad económica. ¿Cómo se determina el valor asegurable? Valor asegurable se define como la cantidad que corresponde al valor de reconstrucción o al valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo, determinado según los criterios estipulados en las condiciones generales del ramo de seguro correspondiente. Valor de reconstrucción, cantidad de dinero que exigiría la reconstrucción de un edificio nuevo igual al inmueble asegurado, con iguales áreas construidas y privadas, terminados y acabados, diseños, estructuras y ubicación, y de acuerdo con la definición prevista en las presentes condiciones generales. Valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo, cantidad de dinero que exigiría la adquisición de un bien nuevo de la misma clase, marca, modelo, capacidad y características, incluyendo gastos de montaje, transporte y derechos de aduana si los hubiere. No incluye depreciación por edad ni por uso o estado de conservación. Valor de costo. Cantidad de dinero que exigiría la reposición de las existencias. El valor de costo solamente se utiliza en existencias. Cuando los bienes tienen un valor de privilegio por su carácter artístico, histórico, ¿no?, etcétera, existe la figura de valor convenido entre el asegurado y el asegurador. Ejemplo, para obras de arte, joyas y otros. Este criterio, en forma excepcional, a algunos edificios cuyas características de diseño y construcción a la fecha son irreproducibles. El valor convenido se aplica cuando no es posible determinar un valor de reconstrucción. Acá no existe el valor sentimental de las cosas. Por ejemplo, este fue el anillo que usó mi abuelita en su matrimonio y que se lo voy a entregar a mi futura esposa. Para mí tiene un valor de $500,000. Eso no significa ningún tipo de valor. Si uno quiere establecer un valor para ello, se tiene que llegar a un acuerdo con la compañía de seguros y llegar a un valor convenido para ese bien. Modalidad de suma asegurada. Según su consumo con la ocurrencia del siniestro. Por ejemplo, total y cada pérdida por evento. La suma asegurada que lleva esta indicación es por cada evento o siniestro. Sin embargo, las pérdidas económicas que pertenecen a un mismo evento siniestro reducirán dicha suma asegurada de ese evento. Ejemplo, suma asegurada de 100,000, donde se indica toda y cada pérdida anual. Ocurre un siniestro de incendio por 40,000. El seguro paga 40,000, quedan $60,000 para incendio. Ocurre otro siniestro de explosión por 80,000, el seguro paga 80,000, quedan 20,000 para explosión. Ocurre un tercer siniestro de lluvia por 170,000, el seguro paga solamente 100,000, no queda suma asegurada para lluvia. ¿Se entendió hasta acá esta definición? Chicos, ¿todo está claro? Ok. Sí, me Sí, quedó profesor. claro. Ok. Así es. Continúo entonces. Según su consumo con la ocurrencia del siniestro. Límite en el agregado anual, global.
La suma asegurada que lleva esta indicación es para todos los eventos o siniestros que ocurran en la vigencia anual del seguro. La ocurrencia de los distintos eventos o siniestros reducirán dicha suma asegurada anual. Ejemplo, suma asegurada 100.000, límite agregado anual, LAA. Ocurre un siniestro de incendio por 40.000, el seguro paga 40.000. Quedan 60.000 para cualquier otro siniestro. Ocurre otro siniestro de explosión por 80.000. Como quedaban 60.000, el seguro solamente pagará la diferencia de 60.000, ya no quedando suma asegurada para el resto de la vigencia anual. ¿Notan la diferencia entre esta y la anterior? Es totalmente diferente. Por eso siempre tengan en cuenta cuando les digan toda y cada pérdida por evento o límite en el agregado anual LAA global. Es importante tener claro esa diferencia entre lo una y la otra. Tipos de pólizas según cobertura, lo que ya les había mencionado. Todo riesgo y riesgo nombrado. Todo riesgo se cubren los daños o pérdidas ocasionados por un evento súbito, repentino y violento, excepto lo que se encuentra expresamente excluido. Riesgo nombrado, se cubren los riesgos expresamente nombrados en la póliza, teniendo en cuenta también las exclusiones que se indiquen. O sea, en el riesgo nombrado y en todo riesgo también hay exclusiones. Según sumas aseguradas, a valor total, se asegura el 100% del valor declarado o expuesto de los bienes del asegurado. Modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de la póliza, el asegurado fijará la suma asegurada, la cual debe coincidir con el valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada. Dicho valor declarado debe determinarse de acuerdo con los criterios de determinación del valor asegurable antes indicados. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la compañía y actualizar la suma asegurada en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición, se harán por incorporados esos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a la solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar la suma asegurada en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. La suma o capital contratado coincide totalmente con el valor real del bien u objeto asegurado. Es esta la fórmula que menos dificultades plantea tanto el asegurado como el asegurador, por lo que tal vez haya que considerarla ideal para determinadas garantías. Hay que partir de una base. Las sumas aseguradas no permanecerían invariables a lo largo del tiempo, al ser frecuente que se produzcan incrementos. Por este motivo, se incluye como complemento a esta fórmula la revalorización automática de capitales de forma anual. ¿Qué se consigue con esto? Disponer siempre de un seguro perfectamente actualizado en el apartado correspondiente al capital asegurado. Vamos viendo el tema del tiempo. Un momentito, por favor. Sí, tenemos tiempo. Según sumas aseguradas, continuamos. A primer riesgo, se parte de un acuerdo expreso entre el tomador, o sea, el futuro asegurado, y la aseguradora, por el que no se tiene en cuenta el valor total de los bienes asegurados, no existiendo, por tanto, relación entre el interés asegurable y la suma asegurada. En caso de siniestro, se indemnizará hasta la suma asegurada acordada, sin considerar el valor total de los bienes, y al tratarse de un valor pactado previamente en la póliza, se derogará la regla proporcional. ¿Qué cosa es la regla proporcional? La regla proporcional es aquella en la cual te van a aplicar, si tú, tomando de ejemplo el primero, a valor total, te dicen que tienes que declarar el 100%, o sea, el total de los bienes que tienes expuestos, y tienes que incluirlo y asegurarlos, pero por A o B motivos tú solamente aseguras el 80% y dejas asegurar el 20%, entonces la regla proporcional te va a aplicar en el caso de un siniestro que tú vas a participar con ese 20% que dejaste de asegurar. O sea, te aplican una regla de 3 simple ahí, que es una regla proporcional, que ya la vamos a ver, ¿ya? Dicho valor declarado debe determinarse de acuerdo con los criterios de determinación de valor asegurable antes indicados. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados
dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la compañía y actualizar el valor declarado en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición se hará por incorporado esos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar el valor declarado en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. Apremiar riesgo absoluto. Se asegura como suma asegurada un importe determinado sin importar el valor declarado expuesto. Modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de esta póliza, el asegurado fijará una suma asegurada, la cual no tendrá ninguna relación con el valor declarado de la materia del seguro o de la cobertura que se desea asegurar. Tipos de pólizas según su emisión: individuales o colectivas o de grupo. Individuales, modalidad de seguro por la que el asegurado es una persona o bien único. En el caso de los seguros de personas puede incluir al cónyuge, sus dependientes u otros como asegurados y o beneficiarios del seguro, según los términos del contrato de seguro. En los seguros de bienes suelen utilizarse principalmente en transportes para asegurar un único envío y cuando el asegurado no realiza embarques periódicamente. Colectivos o colectivas o de grupo. Modalidad de seguro que se caracteriza por cubrir mediante un solo contrato a múltiples asegurados que integran una colectividad homogénea. Según la atención del siniestro, de indemnización, de pago, previsional e indexada o paramétrica. De indemnización, aquellas que pagan una indemnización hasta la suma asegurada o reponen o reparan el bien asegurado. En los seguros de propiedad se debe verificar que los valores asegurados sean los reales al momento de la contratación del seguro. Por ello puede aplicarse infraseguro o supraseguro. El infraseguro guarda relación con la regla proporcional que les estaba mencionando. El infraseguro quiere decir que está asegurado por debajo de su valor real, y el supraseguro quiere decir que el bien está asegurado por encima de su valor real. Entonces, como ustedes saben, el seguro no busca obtener un rédito o una ganancia. Entonces, nunca vas a poder asegurar ningún bien. De pago, aquellas que atienden el siniestro pagando un importe como consecuencia de una transacción extrajudicial o mandato de juez y hasta la suma asegurada. En ningún caso procede el infraseguro o supraseguro. Previsional, aquellas que pagan la suma asegurada en forma de pensión vitalicia. Indexada o paramétrica, aquellas que pagan la suma asegurada luego de la ocurrencia de un índice o disparador previamente indicado en la póliza. Modalidades de cobertura son los siguientes. Todo riesgo a valor total. Aquí se combina una póliza de todo riesgo con una suma asegurada a valor total. Todo riesgo a primer riesgo. Aquí se combina una póliza de todo riesgo con una suma asegurada a primer riesgo. Riesgo nombrado a valor total. Aquí se combina una póliza de riesgo nombrado con una suma asegurada a valor total. Riesgo nombrado a primer riesgo. Aquí se combina una póliza de riesgo nombrado con una suma asegurada a primer riesgo. Certificado de seguros. Es el documento emitido por la compañía de seguros mediante el cual se confirma cobertura a una persona o bien específico. Se utilizan generalmente en seguros personales de grupo para referirse a una persona en específico y en seguros generales para un embarque en particular de una póliza de transporte flotante o abierta. Ok. La prima de seguros es el precio del seguro, es decir, el precio que el contratante paga por la cobertura que recibe el riesgo asegurado a su compañía de seguros. De esta manera, la compañía de seguros, al cobrar la prima, se ve obligado a cumplir ante el asegurado con las coberturas estipuladas en la póliza de seguro. Estimados alumnos, me está quedando ya menos de un minuto. Por favor, les ruego que concluyan con la lectura de este recurso para que puedan desarrollar todas sus tareas. Como siempre saben que estoy a su disposición para cualquier consulta, ya, y he puesto vean en el WhatsApp grupal las horas y tiempos que he dispuesto para que ustedes me puedan hacer las consultas. Las voy a ampliar porque tengo sesiones de webinar Zoom durante casi todos los días de la semana.
Nuevamente les agradezco su atención y por favor estudien, pónganle mucho entusiasmo a esto y por favor